Gloria a Dios, aleluya, sí. Bendiciones para cada uno de ustedes, de donde quiera que nos escuchen. Deseo bendición para sus vidas, para sus familias. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora vamos a compartir la palabra del Señor para que nuestras vidas reflejen la presencia de su palabra. En esta hora vamos a compartir en la Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1. En esta enseñanza se le ha titulado La oposición al Evangelio. La oposición al Evangelio, el resentimiento. Vamos a mirar qué es el resentimiento, quiénes poseen el resentimiento. Vamos a dar paso a la Escritura en el nombre del Señor. Capítulo 4 de Hechos dice así: habiendo ellos hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Vamos a mirar en este pasaje bíblico por qué estaba esta oposición en los tiempos de los apóstoles, de Pedro, de Juan, cuando ellos llevaban el mensaje del Evangelio. Había, dice la Escritura, un grupo llamado los seduceos. ¿Quiénes eran los seduceos? Vamos a leer un poco de historia para que podamos comprender, los que no conocen mucho. Los seduceos eran una clase de personas en las cuales tenían el control del sacerdocio en el templo de Jerusalén. Era más o menos en el siglo II antes de Cristo, y ellos perduraron hasta 70 años después de Cristo. Y este poder que ellos tenían, dice la información, que ocupaban puestos en el Sanedrín, controlaban los rituales en el templo, y también se caracterizaban por un enfoque muy literal en la palabra, llamada el Pentateuco, en la Torá, que era conocido el libro, donde están los primeros 5 libros de la ley, donde ellos no tenían una interpretación o no creían a la palabra que estaba ahí escrita. Su negación de la resurrección, la negación de la vida después de la muerte, la negación de ángeles que no existían, que tampoco existían demonios. Su poder desapareció bajo la caída de la destrucción de la iglesia en el año 70 después de Cristo. Las características que forman o formaron parte de esta secta, sus principales eran la clase social, era como una élite o una élite judía. Eran ricos, eran personas que ocupaban puestos de poder, también ejercían el poder religioso mezclado con la política, y mantenían a los sumos sacerdotes y controlaban el gobierno en el templo. También rechazaban la resurrección de los muertos, la inmortalidad del alma, la existencia, como decíamos, de ángeles y demonios. También creían en una libre voluntad, que el alma moría juntamente con el cuerpo, lo cual no lo enseña la Biblia. También tenían una pésima interpretación de la palabra de Dios, o sea que vivían en sus propios conceptos, mas se apoyaban en la Escritura para ejercer un poder religioso y un poder político, o sea que tenían mezclado lo que era la palabra de Dios, los mandamientos, con la religiosidad y el poder político. Secta o grupo llamado los seduceos, miramos nosotros que
eran muy contrarios a lo que era Dios. Eran muy contrarios y se resistían. Y aquí podemos mirar el por qué vinieron a arrestar a Pedro, vinieron a arrestar a Juan. En el capítulo 4 que leímos nosotros, dice la Escritura que Pedro y Juan enseñaban al pueblo en el pórtico de Salomón. Pero ¿por qué causa vinieron los saduceos a arrestar a Pedro y a Juan? Lo dice el versículo 3 del mismo capítulo 4, y le vamos a dar seguimiento. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. 5,000 personas, 5,000 oyentes, 5,000 judíos, 5,000 que estaban atados a este grupo de personas llamados los saduceos. O sea que la mente de ellos estaba cauterizada, estaba bajo el control político y jerárquico en el cual estaban alejando al pueblo de Dios. Y estas personas anunciaban el Evangelio, Pedro y Juan, pero un poquito más atrás podemos entender más mejor, que es en el capítulo número 3, versículo 1, donde dice que Pedro y Juan iban a la oración, y hay una historia muy hermosa donde dice que un cojo de nacimiento, una persona que tenía esta dificultad, era puesta en el templo llamada La Hermosa, y cuando Pedro y Juan iban a la oración, Pedro, extendiendo la mano, le dijo que le daba de lo que él tenía. Pedro, lleno del Espíritu Santo, asedió de él de la mano, y al instante dice la Escritura que se le enderezaron los pies y los tobillos, y se paró saltando y entró al templo con ellos, danzando y brincando y dando gloria a Dios. Esa es una maravilla, es un milagro que sucedió camino a la oración. Ahí vemos a estos apóstoles siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, lo ordenado, lo encomendado, y cumplían con estos requisitos que prestaron mucha atención: el poder de la oración, la comunión con Dios. Dios lo respaldó y este hombre fue sano. Y ellos enseñaban al pueblo, y me gusta la manera en la cual los apóstoles enseñaban al pueblo. En el versículo 11 del capítulo 3 dice que estaban en el pórtico de Salomón y predicaban y enseñaban al pueblo, y teniendo así a Pedro, dice, y a Juan, el pueblo los miraba, dice, atentamente, pero estaban atónitos por lo que había ocurrido, puesto que este hombre tenía 40 años o más de 40 años que había sido pues desde su nacimiento cojo, no podía caminar, no podía por sí mismo valerse, mas sin embargo el pueblo miraba a Juan y miraba a Pedro. Pero la expresión de Pedro y de Juan es que respondiendo al pueblo les dijo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Pues nosotros no hicimos nada, solamente fue el poder de Dios quien lo levantó. Y estas maravillas que el pueblo estaban mirando, estaban a punto de cometer un error, en lo cual vemos en muchas ocasiones. Pero Pedro y Juan no se dejaron halagar por el pueblo, no se dejaron que ellos, su orgullo o su vanagloria saliera por encima, o la presunción de su ministerio se diese a ver más que ellos. Ellos humildemente dijeron al pueblo: nosotros no hicimos nada, el poder proviene de Dios, y denle la honra y la gloria a Dios. Pero el pueblo estuvo atento a las enseñanzas, y me llama la atención cómo el Evangelio era predicado al pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento, donde nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías enviado, la promesa que habría de venir para salvación y vida eterna. Y Pedro y Juan alientan al pueblo a ir más allá de la ley de Moisés. En el versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato. Aquí vemos dos maneras en las cuales Pedro está haciendo un relato de la historia de quién era Jesús. Jesús como Hijo de Dios, como lo dice en San Juan 3:16, que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Esta vida eterna está en el Hijo, y el pueblo recurrió al tiempo antiguo cuando les habló de Abraham, de Isaac y de Jacob, que era la promesa que Dios le había hecho, que a través de esa descendencia iba a nacer Cristo, y también iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. La mente fue llevada en la palabra, la mente fue llevada en las promesas bíblicas, la mente fue llevada en el poder del Espíritu Santo, guiado por Pedro, que estaba lleno del mismo Espíritu. Qué bonito es cuando hay líderes que te llevan a la palabra, cuando hay líderes que te enseñan la verdad, pero también cuando hay líderes que te corrigen en lo mal que está. En el final del versículo 13, Pedro hace responsable al pueblo y les dice: ustedes entregaron a Jesús, ustedes lo negaron delante de Pilato. Y vemos ahí una situación, y dice: cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pidiendo a un homicida. ¿Se recuerdan de Barrabás? Un hombre que era suelto. Bueno, el pueblo pidió a Barrabás, a un hombre pues que era pecador, un hombre en el cual pues no era digno, ¿verdad?, de ser suelto, mas se acostumbraba que se soltase un hombre. Y estaba Jesús, y el pueblo pues dijo que crucificasen a Jesús. Esta manera de Pedro de redarguir con las palabras, Pedro no suaviza el mensaje. Pedro hace responsable al pueblo de la manera que actuó. Dice en el versículo 15: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le ha resucitado de entre los muertos. Y esto es lo asombroso y lo maravilloso, cuando un hombre de Dios te hace ver las cosas que están mal dentro de ti. Cuando el mensaje viene a nuestras vidas y el Espíritu nos redarguye de las acciones que no son aprobadas por Dios, entonces hay un cambio genuino, hay una transformación. Y podemos mirar que 5,000 hombres habían sido libres de esta opresión de este grupo llamado los seduceos. El control político mezclado con la religión es un peligro. Es un peligro que afecta a la humanidad, afecta a los creyentes, porque se mezcla la religiosidad, la política, con la palabra eterna de Dios, con la palabra santa de Dios. Y ese es el peligro que podemos mirar y examinar por qué Pedro y por qué Juan fueron arrestados. Bajo estas circunstancias, ellos se encontraban enseñando al pueblo y diciéndoles que Jesús era la promesa, que Jesús era la profecía, que Jesús era el Mesías, el único digno de poder salvar al pueblo de sus pecados. Pero ahora, dice en el 17 del capítulo 3, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto. Pedro recalca estas palabras. Primero, entregaron y negaron a Jesús. Segundo, dice otra vez: ustedes lo negaron y entregaron al autor de la vida, pero lo hicieron por ignorancia. Hoy es muy difícil, en la manera que nos encontramos, de hablar palabras tal vez que se escuchen fuertes, llamar de una manera que no se aprecia muy bien, o una mentalidad ignorante bajo las circunstancias. ¿Por qué el pueblo judío, Pedro los redarguye con estas palabras? Bien, porque el pueblo no leía la palabra.
El pueblo no tenía la palabra en sus corazones. Estaba la ley de Moisés, estaban los ritos en el templo de Jerusalén, pero no estaban bajo hombres guiados por el poder de Dios ni por la palabra, sino bajo un grupo religioso. Ahora, este grupo llamado Seduceo contaminaron a los sacerdotes de Dios. Y es lo que vamos a mirar enseguida, cómo es que pudieron tener el control de los sacerdotes cuando se suponía que los sacerdotes eran los que hacían expiación por el pecado del pueblo, y eran los sacerdotes los que entraban en el lugar santo para hacer esa expiación. En el Antiguo Testamento miramos que el sacerdote se santificaba una vez al año, y miramos las vestiduras del sacerdote, cómo las campanitas estaban al lado de sus hombros, cómo iban puestos por un cordón cuando entraba al tabernáculo, y si el sacerdote no era santificado y caía fulminado bajo la gloria de Dios con el cordón, lo tenían que sacar porque no eran dignos de entrar por la santidad de Dios. Entonces, cuando se pierde la santidad, cuando se pierde el enfoque, cuando se pierde la palabra, cuando se descuida y se desconecta de lo que realmente es Dios, entonces viene la jerarquía política, religiosa, a contaminar el evangelio de verdad. Y estos seduceos y sacerdotes nos dice aquí en el capítulo 4, después que el número de varones, más de 5,000 o como 5,000 personas, habían desertado de esta política religiosa y habían creído porque Pedro y Juan, camino a la oración, habían sanado al cojo que estaba siendo puesto al templo de la Hermosa. Mirad esas maravillas, mirad esos milagros. El pueblo se asombró tanto que volteó la vista. Este suceso que pasó, el pueblo miró lo que los sacerdotes enseñaban, lo que los seduceos enseñaban, y miraron que no estaba Dios ahí. Miraron que Dios no aprobaba, aunque fueran los sacerdotes, aunque fueran religiosos, aunque tuvieran la ley de Moisés, la Torá, como le llamaban, los 5 primeros libros de la Biblia, que es llamado el Pentateuco, escrito por Moisés, según los análisis. Y es donde este grupo de personas no creían en la resurrección, no creían que el alma iba juntamente con el cuerpo a la tumba y no había separación. Pero ¿de qué le servía tener el Pentateuco si en el primer libro de Génesis nos dice la Escritura que Dios hizo al hombre un alma viviente, y dice que del polvo fue tomado el hombre? O el polvo vuelve a la tierra cuando el hombre muere, que es el cuerpo, y el espíritu vuelve a Dios. Eso está claro en los primeros capítulos de Génesis. Pero ellos tenían en sus manos esa verdad, pero la incredulidad cegó sus mentes, cegó sus corazones. Pero vamos a mirar en el capítulo 5 del capítulo 4, dice que cuando fueron llamados al Sanedrín, Pedro y Juan, aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todos estaban en una sola familia, pero no eran guiados por el Espíritu de Dios, no eran guiados por la palabra, ni se sometían a la ley de Moisés en los tiempos de Jesús, pero querían hacer expiaciones por el pecado del pueblo. Entonces, ¿cómo vemos nosotros cuando no hay discernimiento de espíritu? En estos tiempos, ¿quién nos enseña la palabra de verdad, la que está escrita? ¿Quién nos enseña o quién nos lleva a la palabra? La palabra de Dios dice que nos guiará aún más allá de la muerte. Es la palabra eterna, es el evangelio eterno, es la verdad, es la vida. Pero ¿a dónde nos va a conducir? Hay un engaño ahorita muy comúnmente. Jesús profetizó acerca de estos tiempos, que vendrían hombres engañadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos, que no enseñarán la palabra correcta, la palabra de verdad, sino que se aprovecharán del pueblo y harán mercaderes del mismo pueblo.
cuando esta política religiosa es introducida dentro del pueblo cristiano, es muy peligroso. Y por eso nuestros ojos tienen que estar en un discernimiento, pero tenemos que estar constantes en la oración, constantes en el llamado de Dios, en la palabra divina, porque no le prestamos atención a la palabra, podemos ser engañados. Jesús mismo dijo, si es posible, aún hasta los mismos escogidos podrán ser engañados. También Jesús dijo que habría ciegos y guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al mismo hoyo. Este poder político religioso se terminó en los años 70 después de Cristo, cuando cayó o fue la caída del templo de Jerusalén. ¿Dónde quedó esa religiosidad? No estaba firmada en la palabra, no estaba firmada en las promesas de Dios, no era aprobada por Dios. Entonces hay confusión dentro del pueblo en estos tiempos, porque podemos decir que tenemos la palabra, podemos decir que somos líderes, pastores, ministros, evangelistas y X ministerio en el cual ejercemos o lo que pretendamos decir, pero la palabra siempre nos va a juzgar, la palabra siempre nos va a calificar. Y cuando la maldad es multiplicada, el amor entonces se empieza a enfriar. ¿Por qué causa el amor se enfría? ¿Por qué causa? Porque hay descuido en nuestras vidas, cuando ya no se lee más la palabra de Dios, cuando ya no hay más tiempo para orar, para ayunar, para tener comunión con Dios. Entonces la palabra ya no la podemos mirar con un discernimiento, con un entendimiento. Ya Dios no nos habla a través de ella, porque nosotros no prestamos atención. Y su palabra dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Cuánto usted conoce la Biblia? ¿Por qué había esta oposición? ¿Por qué había este resentimiento en este grupo? Venían resentidos porque Pedro y Juan enseñaban al pueblo la verdad. Las profecías, las promesas, Pedro y Juan los llevaron a los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, pasó por Moisés, por la ley, y los trajo al tiempo de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, que venía a perdonar los pecados del pueblo. Miren, cuando los saduceos solo eran contrarios a la palabra de Dios, ¿por qué este grupo aparece en esta situación? Porque antes de Cristo estaba este grupo o esta secta religiosa llamado los saduceos. ¿Por qué influenciaron en el pueblo? ¿Por qué tenían control de los sacerdotes? ¿Por qué tenían control de los sacrificios en el templo? ¿Por qué? ¿Qué respuestas tenían los sacerdotes? Ahora vienen dos hombres que no eran considerados maestros de la ley, que no eran considerados en las escuelas rabinas, eran hombres considerados del bajo vulgo, hombres que sí sabían leer y sí sabían escribir, pero no eran hombres considerados que estaban o conocidos en esas escuelas llamadas rabinas, de maestros. ¿Cómo podemos analizarlo en los tiempos de hoy? Bueno, cuando escuchamos a líderes que se puede decir que no se tiene un título de un instituto, que no se ha graduado de un colegio bíblico, y tantas cosas que hoy en día presentan para que alguien pueda ser un predicador. Mas la palabra dice id y predicar, id y llevar el evangelio. Pablo, cuando recién se convierte, da testimonio de su vida, de su conversión. No da mensajes elocuentes, no da mensajes con teología, no da mensajes de mucha historia. Dice, el Señor Jesús que se me apareció en el camino, y cuenta su historia, cuenta su vida anterior, cómo él era fariseo de fariseos, aunque era de la tribu de Benjamín, aunque era del mismo pueblo de Dios,
había sido corrompido, había sido parte del Sanedrín también, había sido instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que tenía influencia también en la política, un hombre reconocido, pero el corazón de Pablo estaba dañado, tenía odio, tenía resentimiento, y por eso perseguía a la iglesia. Pero en su testimonio narra la conexión que Dios tuvo con él y su misericordia. Y ese es un testimonio para predicarlo. Usted puede predicar con su testimonio las maravillas que Dios ha hecho, las bendiciones que Dios le ha dado, compartir con la gente, aumentar su fe, o sembrarle la fe o la semilla de la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y usted le puede compartir un mensaje a los oyentes, a los que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, los que todavía no forman parte, miles y millones de millones alrededor de nuestras vidas están ahí aún sin salvación. ¿Dónde los encontramos? Cuando vamos a un parque, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al trabajo, ahí están. Pero ¿qué hacemos por ello? ¿Los invitamos a la iglesia? ¿Les compartimos las buenas nuevas de salvación? ¿Qué hacemos? Porque podremos recibir miles de enseñanzas, o si no compartimos el evangelio, podemos orar por ellos, podemos unirnos a una oración al otro lado del mundo y pedirle a Dios misericordia, que Dios tenga misericordia de aquellos que todavía no son alcanzados, pedir por aquellos que están llevando la palabra, por los que están sufriendo. Hay lugares donde no se permite, hay lugares donde no se puede decir que eres cristiano, hay lugares donde no te permiten una Biblia, mucho menos estos medios de transmitir la palabra, de que usted la esté escuchando en su hogar, en su carro, o donde quiera que usted esté, en la comodidad de su casa. Pero ¿cuál es el precio a pagar? Pedro y Juan fueron encarcelados, fueron juzgados, fueron llevados ante el Sanedrín, ante los religiosos, fueron puestos allí a prueba, y me llama la atención la valentía de ellos. Cómo es que este grupo de seduceos no comprenden, no entienden, no razonan o no reconocen que en sus manos está la verdad. Hoy hay muchos religiosos, hay muchos líderes en los cuales no reconocen la palabra de verdad. Se jactan en un título, dejan que el ego, la soberbia, el orgullo los guíe a la prepotencia. Pero esas actitudes no guían al pueblo a la verdad. Dice que cuando lo sacaron de la cárcel, Pedro dice entonces, lleno del Espíritu Santo, les habló al mismo pueblo y les dijo: gobernantes del pueblo, ustedes son los sacerdotes, ustedes son los del Sanedrín, ustedes tienen el mando de los rituales del templo, ustedes son los que deben de guiar al pueblo. Pero Pedro no los contrarresta con estas palabras, sino en la sabiduría que el Espíritu les da, les dice: gobernantes de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio a un hombre enfermo, de esta manera que fue sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por eso es que este hombre está aquí hoy presente. Pero fijemos cómo las palabras de un hombre guiado por el Espíritu les dice: vosotros, ustedes crucificaron. Ahora no le está hablando al pueblo en el pórtico de Salomón, cuando vemos que este hombre es sanado por el poder de Dios. Allá estaba el pueblo en el pórtico de Salomón, pero fue arrestado por el resentimiento de este grupo llamado los seduceos. Ahora fueron arrestados, ahora están en el Sanedrín, ahora están enfrente de los que gobiernan. Y Pedro, fijo, firme, estable, respaldado por el Espíritu Santo,
les hace ver la irresponsabilidad de estos gobernantes, también en la ignorancia de crucificar a Cristo. Ustedes lo hicieron. Este Jesús ha sido la piedra reprobada por vosotros, que ha sido, dice, edificada o de edificación, y es la piedra angular. ¿Cómo es que teniendo la palabra no reconocen las Escrituras? No sabían quién era Jesús o no aceptaron quién era Jesús. Pedro les dice: ahora analicen lo sucedido. Entonces, como eran analíticos, vieron el poder que estaba en Pedro y el poder que estaba en Juan. Y sabían que eran hombres que no habían sido conocidos en las escuelas, como lo mencionamos anteriormente, pero eran hombres, dicen, que habían estado con Jesús. Reconocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Qué tan importante es sacarlos de su esquema político y de mirar que en ellos no estaba el respaldo del Espíritu Santo, aunque decían que eran los líderes del pueblo? Pedro, Juan, camino a la oración. ¿Y qué estaban haciendo los líderes religiosos? Enredados en sus esquemas, tratando de seguir en esa jerarquía política para poder tomar control de la mente y así adquirir más pueblo. Pero resulta que el mensaje de la palabra había dado la espalda a 5,000 hombres a este grupo llamado los seduceos. Ahora vemos que eran parte del pueblo, los sacerdotes eran parte del pueblo, los que estaban en el Sanedrín eran parte del pueblo, todos eran judíos, pero la verdad es que no iban conforme a la palabra. Pero dijeron: una cosa sabemos, que han estado con Jesús, porque poder de ellos sale y el Espíritu Santo los respalda. Y aunque nosotros no creamos en ello, hay señal manifiesta, puesto que el hombre que había sido sano estaba enfrente de ellos. Había evidencia del poder camino a la oración. Y ellos empezaron a mirar eso, pero no reconocieron 100%. Y eso causa tristeza en los líderes cuando no reconocen las faltas, los errores, cuando la misma palabra les hace ver a ellos, y aunque haya evidencias enfrente de ellos y no reconozcan. Ahorita vamos a mirar por qué causa está el resentimiento y qué provoca el resentimiento. Entonces dice que pidieron que salieran del Sanedrín Pedro y Juan, y hicieron una reunión entre ellos mismos. ¿Quiénes estaban ahí? Todos los líderes, lo que miramos en el capítulo 4, que era el sumo sacerdote, versículo 6, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Los echaron un poco afuera para que no oyeran lo que ellos iban a llevar a cabo. Y dice que se hicieron una pregunta: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido y es notorio a todo el pueblo y a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar, puesto que este hombre está enfrente de nosotros. Conocemos que era cojo de nacimiento, y este hombre dice que tenía 40 años, visible. Y empiezan ellos a hablar entre sí. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más en el pueblo, amenacémosle. ¿Cómo es que por un poco, la palabra está siendo eficaz en el corazón de ellos? Dios quiere que los líderes religiosos entiendan, vean, comprendan los errores que
están cometiendo para llevar al pueblo en sus propias políticas religiosas. Y la palabra está haciendo el efecto. Vemos que aquí no está hablando ya más Pedro, ni está hablando ya más Juan. Los sacaron fuera para ellos contemplar qué se debería de hacer sobre el asunto. Recordemos que los ancianos también eran partícipes del Sanedrín, que eran los hombres sabios, donde se tomaban lo acordado para una mejor situación del pueblo o dar una mejor solución ante los problemas y las dificultades. Vemos las palabras expresivas de ellos. ¿Qué haremos? Señal manifiesta. Manifiesta es la señal. Está aquí este hombre sano. Mira, pienso que el Espíritu Santo entró en sus vidas a redarguir. Pienso que el corazón, su alma, se alegró y sintió esa eternidad de su palabra dentro del ser de ellos mismos. Pienso que hubo una conexión espiritual en ese momento. Pero desafortunadamente la decisión, el diálogo era muy bueno, pero la decisión que tomaron, dice, vamos a amenazarlos para que ya no sigan enseñando al pueblo la verdad. ¡Qué triste! ¿Por qué se provoca esto? ¿Qué es el resentimiento que había dentro de sus corazones? La palabra estaba dispuesta a cambiar sus vidas. Estaba ya haciendo el efecto, pero surgió el resentimiento, la causa, la incredulidad. Perdón, el resentimiento es algo que es provocado o es exhibido por el enojo, dolor, frustración, que surge a través de una ofensa, de una injusticia, un maltrato, o puede percibir al pasado o mantener una característica o llevar una carga emocional. Fíjese lo que había dentro del corazón de los líderes del pueblo de Israel. Una carga sentimental. ¿Por qué? Porque no eran aprobados por la palabra, aunque tenían la palabra. No eran aprobados el sacerdocio, aunque eran sacerdotes. Vemos aquí el sentimiento. Era manifiesto, dice, con grande amargura. La amargura salía de sus corazones de ver hombres, pescadores, respaldados por Dios, por el Espíritu Santo. Manifiesta la obra en un hombre presentado delante de sus ojos. Brotó la amargura. ¿Por qué Dios no nos respalda? ¿Por qué Dios no hace esto con nosotros si tenemos la ley? Tenemos la ley, somos los sacerdotes, somos los gobernantes del pueblo. Pero no había esencia del Espíritu Santo. Ya lo vimos en el significado de la secta religiosa de los seduceos. No creían en la resurrección. Y Pedro hablaba de la resurrección. Cristo habló de la resurrección. No creían que Cristo había resucitado. Pero vemos más atrás en los evangelios. Cristo resucitó a Lázaro. Y ellos estuvieron ahí porque eran los gobernantes del pueblo. Miraron ese milagro después de 3, 4 días ya sepultado. Pero la incredulidad cegó el entendimiento de sus vidas. Y ese es el peligro, que la verdad está al frente de nuestras vidas y no la aceptamos porque no queremos un cambio. Y esta amargura brotó de sus vidas, de su interior, y estaban hostiles. Dice que eran incapaces de perdonar. Esto provoca el resentimiento. No perdonaban. Tenían en sus corazones raíces de amargura, lo cual su comportamiento era agresivo. Era aislamiento. ¿Qué significa esto? Que los que no pensaban como ellos, los aislaban, los echaban fuera. Lo cual muestra en estos comportamientos de agresión
la ira, la amargura, el disgusto, la decepción y la desaprobación. No aprobaban que Pedro y Juan fuesen simples hombres pescadores. No aprobaban. Ellos estaban, todos aquellos que fuesen graduados de las escuelas rabinas, eran hombres intelectos, hombres que se describían en el habla, hombres que pronunciaban bien sus palabras elocuentes, hombres que impresionaban con sus vestiduras sacerdotales, con sus puestos políticos, con sus vestiduras de realeza, gobernantes del pueblo. Les gustaba que los halagaran y no aprobaban a aquellos que no lo hiciesen. Pero vemos que el Evangelio es muy diferente. El Evangelio viene por aquellos que son humildes, por aquellos que creen a lo que está escrito, por aquellos que reciben la enseñanza de la Escritura, por aquellos que se mueven en las profecías de la palabra, por aquellos que esperan las promesas, por aquellos que creen a los que son guiados. Esto se requiere discernimiento de espíritu. Solamente a través de eso podremos discernir quién nos enseña la verdad, quién nos enseña la mentira. Hoy muchos se elogian a sí mismos. Vemos que presumen sus iglesias, presumen sus denominaciones, presumen sus doctrinas, y cada quien es libre de hacerlo. Pero cuando la mente está más enfocada, se está inclinando a la religiosidad, se está inclinando a la política, cuando se hace más presunción de toda la institución, de toda la denominación, o cuando se presume que esta denominación a donde yo pertenezco es mejor que la tuya, nosotros no somos como ustedes. Empiezan las políticas religiosas y se deja la Escritura, que es la eficaz, que nos puede dar la vida eterna, que nos redarguye de pecado. Y vienen los pleitos, vienen las iras, vienen las contiendas, vienen las disensiones. Nos dice Gálatas 5 el apóstol Pablo que los que practican tales cosas solo andan en la carne, porque la carne da a manifestar esas actitudes, lo cual nos desgradúa la misma Escritura y no nos hace hombres de Dios, no nos hace hombres aprobados. Y Pablo describe en esas áreas que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay un descuido. Y esa manera de ver está en la carne, está en las obras, está en el mundo. Pero qué bonito es cuando estos hombres fueron respaldados por el Espíritu Santo, cuando la mente fue llevado a la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, que ahí serían benditas las familias de toda la tierra, y en esa bendición estaba el pueblo judío. Cuando está la ley de Moisés, los mandamientos de Dios, donde se profetiza de Cristo que habría de venir, dice la Escritura que comenzando desde los profetas y paseando por todos los profetas, está profetizado de Cristo, el Hijo de Dios. Y el pueblo no tenía ese conocimiento, su mentalidad no estaba ahí, estaba cautiva en la política religiosa. Y vemos, ¿quiénes eran los sacerdotes? Eran los responsables de enseñar al pueblo la verdad, pero estaban corrompidos. ¿Por qué estaban resentidos? ¿Por qué vinieron resentidos? Capítulo 4, versículo 2. Se presentaron resentidos porque enseñaban al pueblo Pedro y Juan y los encarcelaron, porque predicaban de la resurrección de los muertos, que era la incredulidad que había en sus corazones y la mala interpretación de la palabra, como decíamos al inicio, que creían que el alma moría juntamente con el espíritu. Y eso no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no se maravillaban de ver a un hombre más de 40 años? ¿Por qué no se maravillaron de un milagro que era visible ante los ojos? ¿Cuántos tiempos no entraron ellos al templo La Hermosa y veían a ese hombre? Pero ahora que viene Pedro y Juan, ahora provoca celos, porque el Espíritu no los respaldó a ellos.
¿Por qué se exalzaban a ellos mismos? ¿Por qué querían que los reconocieran? ¿Por qué causa? Porque solo les importaba el poder. No les importaba el sufrimiento de lo que es el Evangelio. No les importaba tener comunión con Dios. No les importaba obedecer la palabra. No les importaba las enseñanzas que Jesús había dado. También nos dice la Escritura que la palabra de Dios no habitaba en sus vidas, en sus corazones. No consideraban a Pedro y Juan y a los demás como sus hermanos. No los consideraban. Eso es terrible en los tiempos de hoy. Hay muchos que no se consideran a otros sus propios hermanos cuando Cristo murió por todos. Cuando la Escritura dice que todo aquel que en Él cree puede tener la vida eterna, a todo aquel que le recibe, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. El que usted no piense como yo o yo no piense como usted, o que usted no entienda como yo o yo no entienda como usted, eso no es motivo de yo despreciar a alguien que ha creído en Cristo Jesús. No es motivo de que alguien que no pertenezca a donde yo esté, sea denominación, sea concilio, sea organización, sea institución, no es motivo de hacerlo menos. Eso se estaría haciendo acepción de personas y Cristo no lo hizo. Él no lo hace. Entonces la enseñanza es cristiana. Debemos de aprender como Cristo nos enseñó, no haciendo acepción de personas. Entonces el amor de Dios no está en nosotros o no estamos conociendo las Escrituras. Muchos hoy en día miramos esta política religiosa. Debemos de cuidar que no forme parte de nuestra vida, que no forme parte de nuestro interior, porque nos estaría alejando del verdadero Evangelio. Bien, para finalizar esta enseñanza, dice, muchos creyeron, muchos seguirán creyendo a la palabra de Dios, muchos seguirán añadiéndose al Evangelio, pero recordemos las palabras de los líderes que son guiados por el Evangelio. Aquí está cómo le dijo las verdades al pueblo, que ellos mismos habían crucificado a Cristo y la responsabilidad estaba en ellos por la ignorancia que había en sus corazones. Son palabras a veces un poco fuertes en el sentido de que nos redarguye, pero nos hace ver la verdad. Y vemos que estos 5,000 salieron de una esclavitud, de una política religiosa y de un grupo llamado los seduceos. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quiénes son los líderes que nos gobiernan? ¿Son sabios? ¿Son entendidos? ¿Nos presentan la palabra como está escrita? ¿O hay celos? ¿O hay envidias? ¿O hay políticas? ¿O está inculcado en una religiosidad? El poder del discernimiento de espíritu que nos da Dios, podemos discernir entre el bien y entre el mal, entre líderes que nos van a llevar a la presencia de Dios o entre líderes que nos van a alejar de Dios. Les invito a que vamos a seguir transmitiendo más debidamente por este medio. También vamos a estar en YouTube para que puedas suscribirte y poder ser de bendición y poder aprender cada día más. Mi deseo es que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu hogar, y cuando leas la palabra, léela detalladamente para que puedas entender. Lee el capítulo completo para que puedas comprender de qué está hablando. Lee las citas bíblicas chiquitas que están abajo de cada versículo, porque te va a llevar a la historia de lo que se está hablando. Si es del Antiguo Testamento, porque se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de la ley, de los profetas, porque ahí está la resumición que es Cristo Jesús. Y así podemos entender y podemos comprender. Y cuando estemos escuchando un mensaje o en sus iglesias se les dé un mensaje, usted pueda ver si su líder es guiado por Dios o se está inclinando en una desviación. La palabra es sabia y con ella puede salvar muchas almas. Dios te bendiga.